marketing de Oracle es la capacidad de ver qué ocurrió cuando me conecté con el cliente para después retroalimentar eso, ¿se entiende? El resultado, para a su vez volver a ser más asertivo en los modelos que hago con la analítica de datos, ¿se entiende? Es decir, que hay un círculo virtuoso entre las capacidades analíticas y las capacidades de, llamémoslo Customer Experience, la experiencia del cliente, donde marketing juega un rol clave, digamos. Ahora, en el caso de Clarín o bueno, el del banco, que yo me imagino que ahí hacen Big Data, pero que encima tienen unas bases de datos, no sé de qué, ustedes lo deben saber, cuántos gigas, teras, petabytes, no sé, ya no sé en qué se medirá. Eso llevado a la nube, o sea, no, ya no es demasiado costoso, o sea, ustedes ya no con el almacenamiento demasiado caro como para que ellos agarren y manden toda esa base de datos arriba, o no es que sea así, la base de datos queda en un lado, ¿cómo es la cosa? Mira, en nuestro caso evaluamos soluciones nube y evaluamos soluciones on-premise. Sí, hablaron soluciones de competencia. Sí, evaluamos 8 competidores básicamente antes de tomar una decisión. Nos fuimos por el tema, por la on-premise, por tenerlo adentro. En nuestro caso en particular, porque cuando hay una noticia bomba dentro de Clarín, nosotros tenemos cerca de 150.000 a 200.000 conexiones concurrentes por segundo. Entonces, ese volumen, digamos, de conexiones en un segundo, si uno quiere ser realmente real time, yendo a la nube y con la calidad baja que tiene internet en Argentina, no nos daba el tiempo de ida y vuelta para cubrir a todas las conexiones. Entonces decidimos ir adentro. La verdad que a nivel de volumen sí tenemos mucha cantidad. No es un problema llevarlo a la nube, ¿sí? Más que nada, para poder llevarlo a la nube y tener esa capacidad hay que pensar en acortar los tiempos de captura de información. O sea, si uno captura la información minuto a minuto, la cantidad de información que hay en un minuto es mucho más chica que lo que hay en un día entero. Entonces el proceso de llevar ese pedacito de información en la nube es mucho más rápido. Entonces uno mantenés digamos, la información actualizada en la nube. El problema lo tenés cuando vos querés de pronto cortar un día entero y transferir 20 teras a la nube. Ahí es un tema, digamos, ¿no? Porque tenés que tener una conexión estable. Pero el costo daría, o sea, el costo de llevar 20, no sé cuánto es el costo de tener 20 teras en in-house, o ya lo que te cobran de almacenamiento en la nube no es demasiado caro o no importa tanto. El almacenamiento no es demasiado caro. No es demasiado caro. Creo que tiene que ver más con la estrategia que uno tenga que con el almacenamiento en sí. O sea, si vos vas a dejar los datos 10 años para tener modelos que aprendan de 10 años de historia, y por ahí termina siendo caro y conviene tener un storage adentro. No lo sé. Ahora, si uno trabaja sobre datos más recientes, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Claro, por ahí lo más reciente lo tenés en la nube y lo que es muy histórico por ahí lo tenés adentro para algún modelo particular que uno quiera evaluar una evolución de larga data, digamos, ¿sí? Solo un comentario para aclarar que es un diferencial también de la oferta de Oracle Analytics Cloud, es que uno puede tener la plataforma de Analytics en la nube, pero los datos siguen in-house. Esa era mi pregunta, o sea, en muchos casos de convenir eso, ¿no? Sí, sí. Porque es demasiado costoso, me suena a mí, no. Exacto. Sí. Entonces, la Oracle Analytics Cloud corre en la nube, pero los datos del cliente pueden permanecer in-house si le hace sentido, porque nosotros creemos en que a la medida que evolucionamos, más datos van a estar en la nube, ¿no? Porque un cliente va a tener un CRM en la nube, eventualmente va a tener su ERP en la nube en algún momento en el futuro. Pero el Data Warehouse no. Sí, ¿o sí lo ves? Sí, pero en algún momento creo que es un poco de un ambiente híbrido, ¿no? Muchos de los datos inicialmente están más in-house, pero yo creo que la evolución es que cada vez más los datos que un cliente va a necesitar cruzar para hacer sus análisis van a estar en la nube, ¿no? Mídias sociales ya están en la nube. Con un cliente de Santander postea algo en Facebook, este dato de Facebook está en la nube. Claro. Entonces, cuando hay un cruce de informaciones internas del Data Warehouse con informaciones que ya están públicas, entonces ahí hace sentido que el Analytics Cloud esté en la nube. Sí, y otro tema, a ver, uno habla de Big Data y por como, ¿no?, el propio nombre Big Data, los volúmenes el concepto de que haya un volumen muy alto de datos parecería poder pensarse que es una condición necesaria. Y no es así tampoco. Sí, está bien que uno siempre habla de las 3 B, ¿no? Volumen, velocidad, variedad, etc.
y por supuesto que estas compañías que nos acompañan manejan muchos volúmenes de datos. Por ejemplo, las empresas de manufactura, en lo que es ingesta de datos de sensores, según a qué nivel se capturan los datos de los sensores, la ingesta de datos el volumen de datos es enorme. Entonces, se da eso, o están esos casos, pero también se pueden hacer descubrimientos no necesariamente con enormes volúmenes de datos. Y otro tema también interesante, también uno muchas veces piensa mucho en los datos no estructurados, que como dice Marcos, por supuesto cada vez son más, y sobre todo por ejemplo con todo lo que es social media, pero también hay valor en casos de uso que utilizan solo datos estructurados. Es decir, las compañías tienen muchos datos estructurados de los cuales no capturan, créanmelo, todo el valor que esos datos tienen. Obviamente, cuando los combino, un poco lo que contaba Pablo también antes, ¿no?, con otros datos, sean estructurados o no estructurados o semiestructurados, es cuando también más enriquezco, digámoslo así, los datos, y por ende tengo más probabilidades de poder generar insights de esos datos. Pero hay casos de uso con valor para las compañías utilizando fuentes de datos estructurados. Cuando decís para detectar insights, me imagino que los colaboradores, los empleados deben tener cierta habilidad para detectar esos insights, o ¿cómo es? ¿Cómo te los muestras? No, a ver, ahí está buena pregunta, porque en el sentido de que cada vez más las empresas de tecnología como nosotros buscamos desarrollar esas capacidades analíticas en soluciones que puedan ser utilizadas por perfiles de analistas de negocio que no son los perfiles de un científico de datos. Como, por ejemplo, que las herramientas tengan interfaces gráficas que sean muy fáciles de utilizar, cosas como lo que yo comenté antes de poder armar flows de datos. Esta herramienta, comentó Marcos, la plataforma que lanzamos de Oracle Analytics Cloud, una de las capacidades que tiene es de armar lo que se llaman data flows. Es como un flujo de datos donde un analista, ¿sí?, va marcando el camino que los datos van recorriendo, y le podés incorporar capacidades. Por ejemplo, en un momento decís, a estos datos hay que enriquecerlos, y le pones una función de enriquecimiento, o a estos datos hay que armar, como comentó Gastón con el caso de las tarjetas, un clustering, y le pones ese algoritmo. Es como abstraer la complejidad que maneja normalmente el científico de datos a un nivel que no tiene por qué manejar un analista. ¿Se entiende? Ponele Sí. que yo soy periodista, bueno, y ponele que trabajo en Clarín, que usan estas soluciones. Sí. ¿Tengo que hacer un curso de analytics No, para entender eso? ¿O me muestran más cosas y yo digo, sí, esta es la más leída, esto es la tendencia? Te cuento la experiencia nuestra. Nosotros tenemos dos tipos de perfiles, ¿no? Hay un perfil donde sí lo capacitamos muy rápidamente en una herramienta de visualización, donde se despliegan los datos que, por ejemplo, serían de Google Analytics, pero sumado a datos de profiling. Ahí los periodistas pueden hacer esos cruces y sacar sus propias conclusiones. Con sentido común y nada más. Con el sentido que lo necesiten en el momento que lo necesiten, ¿no? O sea, siempre aplicado a un objetivo, o por lo menos a tratar de entender y conocer cuál fue el producto del trabajo, ¿no? Y después sí, nosotros dentro de nuestra área generamos más bien insights. ¿Eso qué quiere decir? O sea, uno puede tener un reporte de cuáles fueron las notas más leídas, ¿sí? Y con eso podés empezar a sacar un montón de conclusiones. Pero también podés tener el insight, digamos, que sería un reporte, un tablero donde puedes decir, mira, las notas más leídas son estas, pero la gente que leyó esto, el 40% de esa gente también leyó esto, ¿sí? Eso ya es un insight, no es un dato, ¿sí? Porque es algo que surge como, digamos, como análisis posterior al dato, y que por ahí
digamos, en un análisis más crudo de un reporte no sale a simple vista. Pero esa persona que hace esos insights, ¿tiene como una capacitación especial o se cae de maduro? Es así. La verdad es que esa persona por ahora está en nuestro equipo, es más de tipo data science, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es llevando esos insights al negocio, a las distintas áreas de negocios, y tratando de ver qué tan permeable es el negocio a poder adquirir ese conocimiento. Una vez, digamos, que uno dice, bueno, mira, estos insights están buenos, o por ahí directamente el negocio a veces te dice, no, mira, ese insight está bueno, pero no deberías evaluarlo así, deberías evaluarlo de esta otra forma, que es correcto muchas veces, porque nosotros lo hacemos basado en datos, no estamos del lado del negocio. Una vez que esas dos cuestiones convergen y se combinan, hoy las herramientas permiten que ese insight lo haga alguien que no tenga conocimiento de matemáticas, de segmentación ni nada por el estilo. Todavía no llegamos a eso, pero estamos camino a... ¿Y ese data scientist que trabaja en Clarín gana fortunas, como dicen que ganan? La verdad que Clarín no paga fortunas, no puede pagar fortunas, con lo cual nosotros nos basamos en universitarios que están haciendo la maestría de Data Mining. Porque viste que dicen que los data scientists son los profesionales más valorados y más es verdad, se busca mucho, pero también lo que se busca es, o sea, se paga ese conocimiento siempre y cuando sea plug and play, ¿no? O sea, tenga cierto seniority que vos le pagás y el otro día está dando resultados. Ahora, cuando, digamos, ese nivel de inversión no está, ¿sí? Y uno no puede contratarlos, y de última lo que está pasando en el mercado es que vos podés traerlo y pagarlo, pero a los 10 días te lo saca otro que le paga más. Entonces también hay que tratar de entender a veces que eso es un costo que tiene la compañía. Entonces hoy nosotros por lo menos estamos apostando por ir a universidades, hablar con profesores, seleccionar personas que quieran venir, se contratan por un periodo determinado de tiempo. Y lo que nosotros hacemos para atentar a estos chicos y que no nos salga una fortuna, como vos decís, es ayudarlos a hacer la tesis. O sea, hoy en las universidades en Argentina y en las carreras de Data Mining, las maestrías, lo que está pasando es que más del 70% del que hace la maestría no completa la tesis, ¿sí? Y eso aparentemente, por los estudios que están haciendo en las maestrías mismas, se da porque los chicos no tienen datos con que trabajar, no tienen un proyecto de datos. Bueno, nosotros tenemos datos, nos sobran datos, no son datos que tengamos que ocultar, porque básicamente Clarín es un medio público, entonces no es algo que digamos lo tengo de súper proteger, sí lo que es registrado, ¿no? Obviamente datos personales, pero no la navegación. Y cuando hablamos con los chicos decimos, mirá, Clarín, Olé, Grande, T365, un montón de datos, y queremos encontrar cosas para mejorar, y les encanta, vienen, empiezan a hacer los trabajos para la tesis, y generalmente lo que hacemos es combinamos trabajos de la tesis que también sean útiles para la compañía. Entonces se logran las dos cosas. A través del tiempo, después esa persona puede, como nos pasó ahora, nuestro Data Science, que ya es headcount nuestro, le gustó el proyecto, y no está ganando fortuna, pero está muy copado, y se quedó con nosotros. Así como hay otros que deciden, bueno, mira, hice la tesis, buenísimo, te agradezco, sigo mi camino. Igual, vuelvo al punto que vos decías, sí es un perfil que está siendo demandado en Latinoamérica, en el mundo, y por eso también la apuesta que tenemos que hacer todos, y ahí nosotros me parece también jugamos un rol importante por eso vuelvo a lo de acercarnos a las universidades, a los ámbitos de formación de esta gente, a que cada vez haya más, o por lo menos todos los que podamos, de estos tipos de perfiles en el mercado, ¿sí? Es fundamental eso, y eso lo vamos a lograr en la medida en la que todos colaboremos en que haya cada vez más de este tipo de perfiles. Sí, es un dato que hay pocos. Sí, es un dato que tal cual lo que acabas de decir, que sí, que está siendo un perfil muy demandado. En la medida también en que las herramientas logren abstraer la complejidad y que el analista funcional sea capaz de generar estos insights sin un perfil de un estadístico, de un matemático,
Te diría que eso tiende a democratizar las capacidades analíticas y hace que la demanda del científico de datos de alguna forma, digamos, se reduzca, por decirlo de alguna forma, no crezca tanto. El colaborador sume valor ante toda esta automatización y el avance de las soluciones digitales en los sí, sí. Y otro dato es que el perfil del científico de datos es fundamental, pero es fundamental el conocimiento del negocio, de los datos. Claro, eso es lo principal. Eso es muy importante. Matemáticos hay, no es que no hay, pero matemáticos que apliquen la matemática a una solución de negocio, a una problemática de negocio, hay menos. Claro, no, eso. Porque son como contrapuestos. No le interesa, o sea. Entonces, yo estudié matemática y te lo puedo claro, decir. Científico de datos. Vos tenés que buscar un trabajo de data science. No, claro, ya está, era cuando era joven. Claro, porque vos tenés, los que venían antes eran los data miners, Sí. que no eran data science. El nuevo concepto de data science es usemos la minería, usemos la matemática en pos del negocio. ¿Sí? Y esto ya lo vivió Facebook hace unos años, que tenía una serie de data science contratados donde los liberaban, les decía, bueno, estudien, hagan que los datos hablen, ¿sí? Hasta que un día se dieron cuenta que los data science encontraban patrones, ¿sí? Pero patrones que no tenían ninguna correlación de negocio. Entonces te venía un tipo y te decía, encontré una correlación que podemos vender heladeras en Alaska. No va a ocurrir. Entonces, como no va a ocurrir, empezaron a cambiar eso y empezaron a poner objetivos donde la correlación que se encuentra tenga una, digamos, en la vida real sea aplicable, digamos, y ahí sí se continuaba el desarrollo. No es complejo, porque por ejemplo en biología hay muchos data scientists para cosas genéticas, pero hay que saber de biología, y el otro no sabe de biología. Es complejo, es un puesto que tiene un nombre, pero es un híbrido de muchísimas cosas. En Clarín no es lo mismo que en el banco, son totalmente diferentes. Sí. Y eso es lo que los vuelve de alguna manera que tengan el valor que tienen hoy en el mercado. Yo hoy este tipo de cosas las equiparo con una época que SAP estaba de moda y el que programaba BAP ganaba más que el dueño de la compañía o que el gerente que tenía a su cargo. El data science hoy, si es bueno, cotiza. ¿Cuánto? Más de lo que puede pagar Clarín, por lo que dijo. Sí, mira, es difícilmente un data science hoy te acepte una oferta de menos de 60.000 pesos brutos y te diría que está entre 80 y 100, algo más normal en un semi-senior, digamos. ¿Sí? Semi-senior, ¿Cuántos dólares es eso? ¿En dólares? ¿Cuánto? Y en dólares estás hablando de 5 o 6 mil dólares mensuales. Y en Argentina, por ahí en otros países distintos. Pero también es muy difícil encontrar ese perfil, porque como comentaban, vos agarrás un chico por ahí de la universidad que hizo su carrera de data mining y demás, y tiene el conocimiento matemático, tiene el conocimiento técnico, en algún caso también desde el punto de vista informático, pero no tiene para nada el conocimiento del negocio. Y la verdad es que no sirve para nada ese conocimiento matemático y financiero si no lo aplicás en tu negocio. Entonces, es una posición que tiene mucho glam el nombre. Sí. En la realidad, para hacer rendir, decir, voy a contratar un data scientist y pagarle 80.000 pesos o 100.000 pesos, pero viene, se sienta y en el caso del banco no sabe lo que es una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, Sí, afuera. es difícil. Entonces, Claro. es muy complicado. A veces la verdad es que, por lo menos en el estadio que estamos nosotros, es preferible que no sea tan brillante desde un punto de vista matemático, financiero y demás, matemático y estadístico, pero que sí tenga sentido común y experiencia en el mercado, porque como decía Mario, hay tantos datos que todavía no estamos explotando adentro del banco, que por ahí con un poco más de sentido común que mucha cosa estadística, vamos bien. Entonces, hay que ir llevándolo. En algún momento vamos a tener la madurez y estos científicos de datos definitivamente van a ser como son los científicos de datos que estén por acá en esta zona. Hoy nos falta. Sí, hay mucho bombo sobre el tema, con lo cual eso está generando que mucha gente se vuelque a esas carreras. Tenés gente de negocio que va y hace la carrera de data mining, y tenés gente de data mining que empieza a ver que necesita una práctica real más que educativa, digamos, como para formarse en ese camino. Con lo cual en 2 o 3 años creemos, y las ayudas de las herramientas que hacen cada vez más simple aplicar un modelo tipo arrastro y lo tiro,
creo que todo eso converge en que en 2-3 años tenés un mercado relativamente maduro y valores más normales. Okay. Última. Bueno, estamos viendo un caso de éxito de un medio y de un banco que hacen buen uso de Big Data. ¿Les ha pasado que hay un sector o un tipo de compañía que no esté analizando Big Data, que ustedes creen que está perdiendo una gran oportunidad, que deberían hacerlo? Qué pregunta. Qué sé yo, hay tantas industrias y tantas empresas, diferentes industrias. Yo estoy convencido que cualquier empresa, cualquier organización, no es solo una empresa, puede ser un organismo del Estado, etcétera, una ONG, etcétera, cuenta seguro con un capital que son los datos. Más o menos, más volumen, menos volumen, más variedad, menos variedad. Pero es como que los datos hoy están. Entonces, yo te diría, yo creo que en cualquier industria, y ahí te contesto, cualquier organismo público, privado, una empresa, vuelvo a decir, una ONG, una repartición del Estado, pueden generar valor de sus datos. El tema es las capacidades para hacerlo. Te pongo un último ejemplo. No solo en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, están trabajando bastante activamente en analíticas de datos los organismos recaudadores del Estado. ¿Por qué? Porque primero de todo tienen la función de recaudar dinero para el Estado, con lo cual tienen presupuestos importantes, y porque los datos que tienen son muchos, ¿sí? Por ejemplo, específicamente en Argentina, la FIP, que es el organismo recaudador a nivel nacional, está trabajando fuertemente con altos volúmenes de datos y sobre todo con cruzamiento de datos en poder generar descubrimientos, en este caso fraude fiscal, para poder mejorar la recaudación. Por ejemplo, se está trabajando en análisis espacial de mapas satelitales sobre terrenos, campos, para cruzar con la analítica que yo tengo, puedo identificar si en ese mapa lo que está en esa tierra, por ejemplo, es una zona sembrada, y se puede llegar a saber hasta de qué tipo de cultivo, y cuadrarlo, cruzarlo por la ubicación geográfica, si ese terreno está declarado o no por parte de un propietario como una zona de explotación agropecuaria, ¿se entiende? O puedo, si es una zona ganadera, identificar la cantidad aproximada de cabezas de ganado que están dentro de esa zona geográfica. Y si eso no está declarado, hay un posible fraude fiscal. Es decir, o incluso más, los casos de uso son muchísimos. Y ahí te introduzco. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, solo que le acaba de hacer un acuerdo con una universidad de agronegocios, pero para hacer este tipo de análisis con una solución de Oracle que se llama Spatial and Graph, pero orientando el caso de uso a cómo optimizar el consumo de insumos agroquímicos, fertilizantes, agua, etcétera, en la explotación de diferentes tipos de cultivos, para lo cual se trabaja con información satelital de mapas, pero también con información que entregan, por ejemplo, los sensores de las máquinas cosechadoras o de las máquinas sembradoras, que son muchísimos. Si, por ejemplo, la aplicación de Big Data a agronegocios es un ámbito espectacular, y en países como Argentina, Brasil, dentro de Latinoamérica, que son industrias muy fuertes, estamos también buscando profundizar el trabajo con esos organismos, en esas industrias, en clientes de esas industrias. Así que la respuesta es sí, todos lo podemos aprovechar, solo que bueno, hay algunas industrias que por ahí están más desarrolladas que otras, pero mucho. La verdad que cada vez más es la variedad de compañías interesadas en hacer cada vez más analítica de los datos con los que disponen.
Bueno, gracias a todos.